paz a los hombres, paz a los hombres que ama el Señor. Pregunta a su vez, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Destacando la importancia de la ley, en el Salmo hemos recitado que la ley del Señor es perfecta, que los preceptos del Señor son rectos, alegran el corazón. Y es una ley que está cerca del hombre, no tiene que subir al cielo para buscarla ni atravesar el mar para encontrarla, está cerca de su corazón. El doctor de la ley responde con exactitud, una síntesis de toda la ley, amar a Dios con todo el alma y al prójimo como uno mismo. En el antiguo Israel había infinidad de preceptos, algunos contaban hasta 613, y entonces, por eso también la pregunta que algunos se hacían, ¿y qué es lo más importante? Bueno, aquí el doctor de la ley ofrece esa síntesis. Y el Señor aprueba lo que ha dicho el doctor de la ley, recordando aquello también que el mismo Señor dice en otra parte del Evangelio, yo no he venido a abolir la ley, sino a llevarla a plenitud. Y el doctor de la ley vuelve a preguntar como para justificar, si ya sabía para qué había preguntado. Y bueno, hace esta otra pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Y entonces el Señor responde no con una argumentación, sino a través de una comparación, a través de una parábola, preciosa realmente. ¿Quién es el que está herido y necesitado? No se precisa, un hombre, cualquiera. Frente a ese necesitado pasa un sacerdote que seguramente conocía la ley, lo ve y sigue de largo. Pasa un levita que también seguramente conocía la ley, lo ve y pasa de largo. Quizá porque ellos, apegados a la ley, no querían tomar contacto con un herido o con un muerto, porque eso los volvería impuros para el ejercicio de sus funciones sacerdotales o en el culto. Viene un samaritano. Pensemos que los samaritanos no eran apreciados por los judíos. El Señor elige esta figura con intención. El evangelista San Juan dice, los judíos y los samaritanos no se trataban. Y este hombre lo vio al herido y se conmovió. Aquí está una de las claves. Se conmovió. Y desde esa conmoción se acercó. Y acercándose, se involucra socorriendo al herido, con lo que tiene a mano, con el vino y con el aceite, limpiando las heridas, purificando esas heridas y suavizándolas con el vino y con el aceite. Y se involucra también colocando al herido en su propia montura, cuidándolo y suscitando colaboración, porque encarga también al dueño de la posada, del albergue, que siga cuidando al herido. Y él no se desentiende porque, por un lado, le deja dinero para los gastos y le advierte que, si acaso gasta de más, él, al volver, se hará cargo. Un ejemplo realmente precioso. Y la conclusión es la que el Señor le plantea
al doctor de la ley. El doctor había preguntado, ¿quién es mi prójimo? Y esto era una pregunta también corriente entre los judíos porque había diversas opiniones. Bueno, los familiares, los amigos, los miembros del mismo pueblo, de la misma raza. En general, consideraciones más bien limitativas. Jesús no dice quién es mi prójimo, sino dice quién de estos se hizo prójimo del necesitado. Y la respuesta del doctor también es adecuada, es justa. Dice, el que tuvo misericordia. Entonces, no es quién es mi prójimo, sino de quién puedo hacerme prójimo. De aquellos que lo necesitan sobre todo. De aquellos a los cuales puedo acercarme para brindarle una mano. Y entonces, la respuesta es la adecuada, la que da el doctor de la ley, y por eso Jesús le dice, muy bien, entonces trata de proceder de esa manera. Trata de hacerte prójimo de los que lo necesitan y de ser misericordioso. Ahora, desde la antigüedad hay también una interpretación muy bonita de esta parábola, porque de su lectura sale clara la lección, pero esta interpretación también es ilustrativa y nos ayuda a disfrutar, por así decir, de la enseñanza de Jesús. Dicen los antiguos y santos escritores, ¿y quién era el herido? Los hombres, la humanidad. ¿Y quiénes eran los ladrones que lo habían asaltado y herido y que habían huido? El demonio y sus secuaces. ¿Y quién es el sacerdote y el levita? Y todo lo que estaba en la primera alianza, en la primera disposición, que era buena, pero insuficiente. ¿Y quién es el buen samaritano? Jesús. Jesús es el que se conmueve, se compadece de la situación del hombre, se acerca, el que desde esa compasión venda las heridas, ofreciéndose por todos, es el que carga con las necesidades de los heridos, es el que confía a el dueño del albergue a los heridos, es decir, los lleva a una posada. La iglesia confía a los encargados del albergue, es decir, a los pastores, a los agentes pastorales, el cuidado. No se desentiende, promete volver. Una manera de contemplar esta parábola. Y entonces es una invitación para que nosotros renovemos nuestra confianza en el Señor, en este Señor que se presenta en definitiva como el buen samaritano, el que nos tiende una mano compasiva y misericordiosa. Renovar nuestra confianza en Él y ponernos en sus manos. Una invitación. Ahora, esta parábola es también una invitación a seguir los pasos de este buen samaritano. No solo el de la parábola, sino el que está representado ahí, Jesús el Señor. Y entonces viene a la memoria el episodio del lavatorio de los pies durante la última cena. Cuando Jesús le dice a sus discípulos, les he dado ejemplo para que ustedes hagan lo mismo. Es decir, tengan una actitud misericordiosa y servicial. Y entonces, desde ahí, podemos también repasar nuevamente
la parábola y decir cuáles son los detalles, cuáles son las notas importantes. Como decíamos, lo importante es conmoverse, el no ser indiferentes frente a la necesidad, es compadecerse, que no es tener lástima, sino ponerse en el lugar del que necesita. La compasión es eso, lo que acompaña a la conmoción. Uno se impresiona ante una necesidad, se compadece, es decir, se pone en el lugar del necesitado. Y lo otro que señala la parábola, actuar. No basta simplemente conmoverse, compadecerse, sino que desde esa conmoción y de esa compasión hay que procurar hacer algo, lo que esté al alcance. La parábola nos dice que puso vino y aceite, lo que tenía a mano el samaritano. Bueno, nosotros en las necesidades de los demás, con lo que tenemos a mano, con lo que podemos, que a veces puede ser muy poco, pero es importante si brota desde el corazón y con ese sentido de aliviar al menos el dolor, si no se puede solucionar. Entonces, es una invitación a hacernos prójimos. Y en ese sentido, la parábola es interpelante, como es interpelante la respuesta de Jesús, porque le preguntan, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús dice, ¿de quién tenés que hacerte prójimo? Entonces, una invitación a obrar en ese sentido. Creo que es providencial también esta coincidencia entre la parábola del buen samaritano, el lugar donde celebramos esta Eucaristía y la fecha, porque hoy 14 de julio la Iglesia recuerda de un modo especial a San Camilo de Lelis, un hombre que también encarnó esta figura del buen samaritano porque se dedicó cordialmente, cariñosamente a la atención de los necesitados, especialmente de los enfermos. Entonces, ahí tenemos una concreción de la parábola del buen samaritano. Jesús, el buen samaritano por excelencia. San Camilo, un seguidor de Jesús, alguien que imita el camino del buen samaritano y suscita a través de su testimonio personas que también siguen su huella, como es el caso del beato padre Luis Tesa y de la beata Josefina Vanini, que fundan las hijas de San Camilo, una familia religiosa dedicada al acompañamiento y a la atención de los enfermos y los ancianos. Nosotros, en el 11º Sínodo Arquidiocesano, hablando sobre los ministerios, los servicios que habría que promover e incluso crear entre nosotros, hablamos de los servidores de los enfermos, que se distinguen o se distinguirían, estrictamente hablando, de los ministros extraordinarios de la comunión. ¿Quiénes tendrían que ser estos servidores de los enfermos? Pues personas de buena voluntad que se acerquen a los enfermos, los acompañen, los escuchen, les lleven una palabra de alivio, de consuelo, que recen no solamente por ellos, sino también con ellos, y que de esa manera puedan preparar el encuentro con un sacerdote para los sacramentos de la reconciliación, de la unción,
para el encuentro con el ministro extraordinario de la Comunión para recibir la Eucaristía. Qué bueno si en nuestra arquidiócesis surgen estos servidores de los enfermos. Ya hay gente que está haciendo esta tarea. Qué bueno si se agrupan, se asocian para que esa tarea tenga mayor efectividad. Como decíamos, celebramos esta Eucaristía en la capilla del Hogar San Camilo, acompañando de un modo especial a las hijas de San Camilo en el día de su santo patrono y agradeciéndoles su testimonio de servicio y dedicación a las personas que por razones de salud o de edad lo necesitan de un modo especial. Aquí en Argüello, con su presencia, su dedicación. En Molinari, con el acompañamiento y la animación de las personas que allí están sirviendo. En el espíritu, como decíamos, de San Camilo y de los fundadores, el padre Tesa y la madre Josefina Vanini, que Dios mediante el próximo 14 de octubre va a ser canonizada por el Papa Francisco. A ellos, a San Camilo, a los beatos Luis Tesa y Josefina Vanini, encomendamos la tarea de las hermanas, la tarea de este hogar, nos encomendamos a nosotros mismos y miramos como siempre a la Virgen Santísima, la Reina de los Santos, la que invocamos también como salud de los enfermos. Aquí tenemos la imagen de Nuestra Señora de la Salud. A ella le pedimos que interceda por nosotros, que nos cuide a todos, que nos obtenga la gracia, junto con estos otros santos, de tener un corazón misericordioso y compasivo como el del buen samaritano. Que así sea. En las alturas pasa los hombres, pasa los hombres, llama al Señor. En las alturas pasa los hombres, pasa los hombres, llama al Señor. Te alabamos, te adoramos, glorificamos, te bendecimos, glorificamos, te damos gracias por tu mucha gloria. En las alturas pasa los hombres, pasa los hombres, llama al Señor. En las alturas pasa los hombres, pasa los hombres, llama al Señor. Te alabamos, te adoramos,